Está la gestión cultural en la ciudad de Quito. Hoy lo vamos a tratar junto a Valeria Coronel. Ella es doctora en historia, asesora en patrimonio y derechos culturales del Ministerio de Cultura, miembro del Consorcio Interuniversitario de Patrimonio Documental, docente en diferentes universidades de Ecuador, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, y actualmente ella es secretaria de Cultura del municipio de Quito. Le hemos pedido que nos acompañe para hablar sobre el tema de la cultura en la ciudad. Buenos días, qué gusto que nos pueda acompañar. Buenos días, Darío. Qué gusto también estar aquí. Bueno, secretaria, han pasado ya poco más de 3 meses desde su llegada a la Secretaría de Cultura de la ciudad de Quito. Me gustaría iniciar preguntando cómo encontró esta secretaría a su llegada, cuál fue el estado de situación, su diagnóstico. Bueno, encontré que había algunos procesos de mucha expectativa ciudadana por una reactivación del sector cultural en muchos niveles, porque había habido una suspensión de trabajo, una suspensión de recursos, básicamente una parálisis del sector cultural. Entonces, el proceso inicial fue retomar las responsabilidades que tiene la Secretaría en el campo del espacio público. Justamente cuando yo inicié, pocos días después, como 20 días después, ya iniciaba el verano que es un periodo súper importante, tanto en términos de celebraciones de los pueblos y nacionalidades que también forman parte de la identidad metropolitana de Quito y de Ujú. las parroquias rurales, pero también metropolitana, pero también era el inicio de las vacaciones de los niños, niñas y juventudes. Y la ciudad tiene otra dinámica en el verano, entonces había que retomar el espacio público y el espacio público se retoma en gran parte activando todo esta gran constelación que es la creación cultural. Entonces había que a la vez dar el servicio público a las poblaciones y a los ciudadanos y ciudadanas y a la vez fomentar digamos, inyectar recursos en la población, particularmente en el sector de artistas, todo el campo de la música, las artes escénicas, requerían ser activados en un contexto en que las ciudadanías demandaban activación cultural, pues empezaba el verano. Entonces yo podría decir que hubo que atacar al mismo tiempo algo estructural, que es la desinyección de recursos, un poco el ambiente que había en el espacio público, que era de inseguridad, de siquiera, incluso yo podría decir que había un bajón moral Ujú. en el tema Claro. del espacio público y el uso de la ciudad, los derechos de la ciudad. Entonces se combinó en una metodología de eh, trabajar lo más posible de manera concertada con las comunidades y los artistas a nivel de las administraciones zonales, con las comunidades, con los pueblos, también con las nacionalidades, con las organizaciones y con los artistas en el territorio, y se activaron los parques, como hasta ahora hacemos, pues del verano, aunque a veces cambia el clima en Quito, continúa hasta septiembre, hasta mediados del mes de septiembre. Entonces eso, se combinó una metodología redistributiva, una activación del espacio público y una conexión con las demandas culturales de las comunidades y a la vez un fomento a los artistas. Ese es un primer nivel de trabajo que se ha hecho en este tiempo. El segundo ha sido, como tú sabes, ahí está estas responsabilidades de la Secretaría de Cultura con centros culturales que le están adscritos de manera directa y también con dos fundaciones, que es la Fundación Teatro Sucre y la Fundación Museos de la Ciudad. En ese campo hay una extensa cantidad de instituciones que nos exigía conocerlas a profundidad, ver en qué estaban enfocados sus trabajos, cómo estaban organizadas, cómo estaban cumpliendo con los derechos culturales esta red de instituciones que forman parte de lo que la Secretaría de Cultura tiene que aportar como rectoría en la política pública. Aquí estamos Entonces, hablando, perdón, estamos hablando del sistema metropolitano, de centros culturales, Fundación Museo de la Ciudad, Teatro Nacional Sucre, son estos sectores. sí, es todos los teatros y museos, centros culturales que forman parte de la Secretaría de manera directa, como por ¿Ya? ejemplo el Cumandá, el Centro Cultural Metropolitano, son lugares muy populares y con muchas aspiraciones de la gente de encontrar ahí programación cultural y ese es uno de los sectores, ¿no? Los ¿Y qué centros pasa con culturales estos? adscritos a la Secretaría. Y los otros son las fundaciones, fundaciones que funcionan fundamentalmente con fondos públicos y que de todas maneras, como su misión es pública y los fondos son públicos y forman parte de la red, es indispensable conocer cómo es
enfoque y su cumplimiento de garantías de los derechos culturales desde los espacios y las misiones que tienen particularmente teatros y museos de la ciudad, ¿ya? Entonces, conocer y entender cuáles son las fortalezas y debilidades y fomentar un nuevo modelo de gestión del conocimiento, te voy a explicar ahora, del conocimiento, de la producción de conocimiento dentro de estos espacios, ha sido fundamental en nuestro trabajo, asimismo como tratar de expandir el modelo de gestión, proponer una transformación, un fortalecimiento del modelo de gestión de las mediaciones o de la vinculación de estos espacios públicos culturales con las ciudadanías. Entonces, dos cosas. Hemos trabajado en este ámbito de los teatros, museos y centros culturales en tratar de fortalecer o plantear un protocolo, un modelo de gestión se llama, para fortalecer la investigación en estos espacios. Porque de alguna manera han habido interesantes exposiciones, otras no. Hay una producción, ha habido una programación relativamente desigual de programas culturales en teatros, museos y centros culturales. Una programación relativamente desigual. ¿A qué se refiere esto? Desigual quiere decir que hace falta como una lectura más sólida de lo que supone una agenda cultural desde espacios poderosos, con recursos y con todos nuestros escenarios y nuestras instituciones de la ciudad para la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Tú puedes encontrar en un museo una gran exposición, una curaduría, un trabajo con artistas importantes, como suelen ser algunas de las exposiciones del Centro Cultural Metropolitano, pero puedes encontrar que otro museo hace una exposición que no está suficientemente sustentada en la investigación, que tiene un carácter un poquito más improvisado, si quieres, que no está ofreciendo la excelencia que se requiere para que la ciudadanía se encuentre con su patrimonio, por ejemplo, se encuentre con su patrimonio a partir del trabajo de curadores, investigadores, historiadores, críticos de arte, que hacen la mejor oferta cultural, cosa que cuando viene la gente a esos espacios públicos que le pertenecen y a leer el patrimonio y su memoria que le pertenece, o sea, a satisfacer su derecho, encuentre la mejor calidad de producción cultural posible. Entonces yo encontré una producción cultural que en algunos momentos era destacada y en otros momentos era precaria. ¿Y por qué? Porque hacía falta, porque era un poco iniciativa de cada director de museo y también de una programación, obviamente la dirección de las fundaciones y de los centros culturales plantearon lo mejor que podían, pero como te digo, había una cierta desigualdad, en parte, y debo insistir y tal vez recalcar para que no haya confusión, que pese al esfuerzo que se ha hecho y a cierta calidad, hace falta una relación mucho más sistemática con la producción del conocimiento al más alto nivel que tiene este país y que tiene el mundo. ¿Para qué? Para presentar curadurías de arte, para presentar investigación sobre nuestro patrimonio artístico, documental, histórico, de la manera más al día de lo que estamos haciendo en este país. Entonces, no es cuestión de que una persona tiene una gran idea, tiene ciertas capacidades y presenta una lectura de nuestro patrimonio histórico sin ninguna crítica, sin ninguna discusión, y los públicos se acercan a esas exposiciones y de pronto creen que esa es la verdad de lo que se está leyendo de ese patrimonio, cuando no hay una discusión ampliada de lo que están proponiendo los museos y los teatros. Entonces, nuestra propuesta es vincular más allá de nombres específicos de curadores con trayectoria, que ya los tenemos cerca, por suerte, y los conocemos, vincular a los centros de conocimiento en la lectura de nuestro patrimonio histórico, de nuestro arte, de nuestras reservas culturales, de nuestra cinemateca, por ejemplo, ahí tienen un trabajo muy interesante en la Casa de la Cultura, de nuestro patrimonio fílmico, de nuestro patrimonio histórico, de nuestro patrimonio artístico. ¿Cómo hacemos para que ese patrimonio pueda ser asequible para la ciudadanía? Para que sea asequible, hace falta investigar ese patrimonio, esas artes, esa cinematografía. Investigar y colocar luego en los espacios públicos, como son teatros, centros culturales y museos, unas exposiciones que den cuenta de qué significa ese patrimonio para que las poblaciones puedan verse en ese patrimonio, ver su contemporaneidad y ver para qué les sirve su memoria, y que tengan un conocimiento pleno de lo que están viendo. Para lograr eso, no es cuestión de hacer unas consultorías o convocar unos 2 o 3 expertos. Hace falta que toda la ciudadanía
Los expertos de la academia, los historiadores, los antropólogos, los críticos de arte, las reservas, los curadores, los que tienen en las bóvedas documentos, arte, artefactos, arqueología, todos trabajemos en común por una mejor oferta en los espacios culturales. Entonces, Secretaria, en eso estamos trabajando. estos, estas desigualdades que usted nos está remarcando se han convertido de alguna manera en hechos aislados, puntuales en estos sectores del arte y la cultura de la ciudad, o ha sido más bien una especie de generalización. Como te digo, lo que se encuentra es una falta de protocolo, falta de un modelo de cómo construir conocimiento al más alto nivel y colocarlo más extensamente. Entonces son dos cosas. Por un lado, una producción del conocimiento no puede ser improvisada, ni tampoco puede ser personalizada. Un país puede producir conocimiento a través de una estrategia. Entonces, lo que estamos tratando de desarrollar es una estrategia en que se ponga en diálogo los espacios públicos de estos centros culturales, museos y teatros con los productores del conocimiento, que son núcleos de producción del conocimiento, críticos, investigadores, estudiantes de pregrado, de posgrado, artistas, o sea, que se ponga en contacto de una manera más sistemática y no personalizada. En tercer lugar, que nuestro patrimonio circule. Ya, y el segundo punto fundamental, más allá de la construcción de una oferta cultural de excelencia, que es lo que queremos hacer, al más alto nivel y de manera sistemática, sin clientelismo, sin personalismo, o sea, entendiendo qué estamos conociendo en este país, qué tenemos en este país y qué necesitamos poner en la esfera pública en este país. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es que debe circular todo eso a toda la población. No puede ser que las mediaciones de los teatros y museos, es decir, la vinculación con la sociedad, sea que se espere solamente que lleguen los públicos a los teatros y museos o vincularse con el barrio inmediatamente en el entorno de un museo, sino que hay que hacer oferta cultural para toda la ciudad, una oferta metropolitana, es decir, una oferta que hay algunos intentos puntuales, pero la idea es que sea mucho más sistemático aquello de que la producción del Teatro Sucre llegue a Calderón, a Solanda, que llegue a todos los espacios de la ciudad, que se traslade, que se coloque contenidos, que incluso abastezca parte del espacio público en el territorio que está en las casas somos, en las administraciones zonales, en las organizaciones, en los espacios parroquiales, que haya una circulación entre lo que produce nuestros elencos, nuestros sitios institucionales y las demandas de la sociedad, es decir, que haya circulación en el territorio, es algo que nos interesa. Y a eso le llamamos un modelo de vinculación comunitaria o de mediación comunitaria de tipo metropolitano. Es decir, programas que traigan la gente a los teatros y museos y programas que saquen la programación cultural al conjunto del territorio. Esas son dos cosas que nosotros planteamos para fortalecer la red metropolitana de cultura, que son las instituciones culturales, que son espacios públicos de exposición. Ajá, entonces lo primero fue activar el espacio público de esta manera democrática, redistributiva, atenta al calendario, es decir, mostrar que entendemos las necesidades de la comunidad y que y activar cultura en los parques a través de la manera más participativa, con obviamente una buena oferta cultural que va desde las comunidades hasta los mejores artistas del país, porque somos capital, y también alguna apuesta internacional. Por otro lado, el segundo tema fue fortalecer la red metropolitana de cultura a través de un modelo de gestión del conocimiento, es decir, la investigación, la excelencia en la programación, y por otro lado, que esta red metropolitana tiene que tener un alcance que dé abasto al conjunto de esta gran ciudad y no solamente al entorno inmediato de clase o al entorno inmediato del barrio, sino a nivel de toda la ciudad, la metrópoli. Secretaria, ahora en el Tomando tema, sí. uno de los temas que suele llamar mucho la atención en la actividad de la gestión cultural es el tema de los presupuestos y generalmente suele ser a las áreas culturales, Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura, Unidad de Cultura de los distintos niveles de gobierno, suelen ser los presupuestos muy ajustados. En esta ocasión, ¿cómo están ustedes con el tema de los presupuestos para lo que queda de este año? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto, la mitad más o menos de nuestro presupuesto está conectado con las programaciones de las dos fundaciones, entonces una cosa fundamental por eso ha sido ver qué tipo de programación y cómo aportar y cómo retomar el deber ciudadano que tienen las fundaciones de teatros y museos
Por otro lado, hay que, digamos, mantener la ejecución. Encontramos una ejecución bien bajita. Entonces hemos tratado de activar, dando sentido, los recursos públicos que están ahí para ser inyectados en la sociedad y para fomentar la cultura, fomentar la creación artística y fomentar la memoria. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido clave frente al presupuesto. Nuestro trabajo muy intenso han sido unos meses tremendamente intensos, estos 3 meses para nosotros en la experiencia, por la inversión de tiempo, ha sido como que fuera más largo incluso. Esperamos que esto muestre su eficiencia pronto. Ha sido buscar eficiencia en la ejecución presupuestaria, porque es nuestro deber que los recursos públicos vayan a su mandante, que es la sociedad. Entonces hemos hecho un incremento en ejecución presupuestaria del que estamos bastante contentos y satisfechos por su elevación, porque los recursos ya están instalados en la sociedad. Nos falta un poquito para cerrar esa inmensa brecha con la que nos encontramos de falta de ejecución presupuestaria. Y también orientar esa ejecución en la medida de lo posible. Obviamente llegamos con proyectos ya armados, pero ya, qué sé yo, en algunos convenios donde se había dado recursos para que nuestros pares o nuestros aliados estratégicos ejecuten cosas como activación de colectivos culturales, diagnósticos del sector cultura. Algunas de estas cosas eran parte de los proyectos que hicimos con convenio, pero nuestro trabajo ha sido ver que esa orientación de la ejecución de los convenios que tienen fondos públicos también sea eficiente y también siga los principios de satisfacer los derechos culturales, que fortalezca los espacios de exposición pública, que recoja las necesidades de los colectivos culturales que estaban siendo atendidos. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de hacer una rectoría tanto de los objetivos de la inversión como de la eficiencia en la ejecución de recursos. Valeria Coronel, ella es secretaria de Cultura, nos acompaña esta mañana. Hablamos sobre su gestión en estos poco más de 3 meses al frente de esta importante institución en la ciudad. Estamos hablando al inicio sobre el tema de los espacios públicos y es un tema adecuado para tratarlo en este momento porque recuerdo que en los momentos de campaña una de las principales inquietudes que tenían los sectores culturales, de manera importante los sectores escénicos, hablaban sobre el espacio público, ¿no? Cómo poder gestionar que realmente no... obviamente es un espacio público, tiene que ser un espacio normado, pero que también pueda ser accesible para las diferentes expresiones artísticas. ¿Cómo se manejará esto? Bueno, en eso hay, como en todo, facetas, o sea, digamos, momentos. En Ujú. un primer momento, a mí me parece fundamental mencionar que en la alcaldía de Quito actual, con nuestro alcalde Pavel Muñoz, tenemos una política de que el espacio público es seguro solamente cuando la comunidad lo está habitando, ¿sí? Que no se, que revertiendo una tendencia histórica a pensar que la seguridad consiste en que la policía saque a la gente de la calle. Nosotros planteamos una seguridad que acompañe a la gente en el espacio público. Y esto es tal vez lo más importante para decir, porque esta es nuestra directriz institucional. Acompañar la seguridad de los habitantes en la calle implica tener este reforzamiento de la fuerza. Ustedes pueden ver la Secretaría de Seguridad lo que está haciendo, pero la fuerza para acompañar la seguridad de los habitantes y de los ciudadanos y ciudadanas, no la fuerza para espantar a la gente de la calle y luego en ese vacío más peligrosa es la ciudad, como todos sabemos que ese es el problema del centro norte de Quito, que nosotros en el centro norte de Quito no habitamos suficientemente la calle a ciertas horas. Pero para habitar la calle también, entonces se requiere la presencia de artistas, los derechos de los colectivos culturales que a veces tienen sus iniciativas, sus emprendimientos, sus casas culturales, hay públicas, hay privadas, hay mixtas, hay de autogestión. Un poco lo que a nosotros nos interesa es acompañar esa política de seguridad con mapeos y luego activaciones de estos centros culturales autogestionados y públicos y también con actividad de artistas en la calle. Entonces, activar los parques es parte de eso. Hemos hecho una activación de parque de 400 eventos que todavía no terminan de darse los 400, pero ha habido muchas activaciones acompañadas de seguridad en lugar de estar de reprimir o espantar a la gente. Segundo, hemos hecho un mapeo de centros culturales a través de varias investigaciones con convenios, con universidades, con colectivos como Nina Shunku,
con algún trabajo de cultura viva, con cultura viva comunitaria, con colectivos como El Útero, también con universidades, para mapear estos colectivos culturales en el territorio, en toda la ciudad, y ver cómo se puede apoyarles para que puedan tener su actividad cultural en el espacio público. Y finalmente, digamos, son 3 momentos, ¿no? Y finalmente, esto está acompañado de una propuesta, no, entonces la primera es la que ya te mencioné Sí. la política de seguridad con activación cultural en el espacio público. La segunda es el mapeo de actores y colectivos con los que se está trabajando para el tipo de necesidades que tienen para poder activar su oferta cultural y acompañar, porque no es solo oferta cultural en plan escenario y tarima, sino la cultura de la convivencia, es lo que hacen la comunidad, ¿no? Los colectivos culturales proponen culturas de convivencia, y cómo aportar para que esas culturas de convivencia se den en la calle, en el espacio público. No es cuestión de solamente de entretenimiento, sino es una necesidad fundamental para poder sobreponernos a la violencia y a la depreciación de la vida que ha sufrido este país y esta ciudad en los anteriores años. Eso también es el segundo tema de trabajo. Y el tercero es que estamos trabajando para un diálogo y la composición junto con la propia sociedad, con actores muy interesados en el campo cultura, los derechos. Tú sabes, aquí hay un movimiento por los derechos culturales que viene desde antes de la Constitución y que fomentó incluso las orientaciones de la Constitución de Montecristi, luego la Ley de Cultura y las atribuciones y deberes del municipio de Quito deben atender toda esta demanda del sector cultural. Para ello nosotros tenemos que aportar, y estamos en esa línea, para construir un sistema metropolitano de cultura que garantice y aporte a la presencia de la cultura viva de la sociedad, la cultura viva comunitaria, los artistas y los colectivos culturales en el espacio público. Este sería el nivel, digamos, más ambicioso, Más grande. aportar a este sistema, ¿no? Porque no son solo permisos damos, permisos tratamos de fomentar que se dé, ahora ya no estamos reprimiendo, sino aportando a la apertura del espacio público, y no se trata tampoco de lo que encontramos son ordenanzas fragmentadas y a veces contradictorias, y este es el momento de construir conjuntamente con la sociedad un sistema metropolitano de cultura que facilite la presencia de la cultura en el espacio público. Eh, Cambiamos de tema, secretaria. Hay una inquietud que se ha visto reflejada, sobre todo en los últimos años, eh, en torno a que, bueno, Quito se ha convertido, es más bien, es por ser la capital política del país, un espacio de pugna generalmente con el Ejecutivo y también diferentes movimientos sociales del país. Esto en base a una injusticia social. Desde la Secretaría de Cultura se ha previsto, se ha pensado un poco algún tipo de protocolo de cómo sobrellevar, sobre todo, grandes manifestaciones en la ciudad de Quito en precautelación de los patrimonios. Bueno, creo que son 2 niveles de tu pregunta, ambas muy relevantes, te agradezco. La primera, se requiere obviamente un trabajo de cooperativo y de rectoría conjunta de lo que se llama el gobierno entre el Estado Nacional y las GATS, los municipios, los poderes seccionales, tanto las prefecturas como las alcaldías de la ciudad. Pues se requiere un servicio conjunto a la ciudadanía. ¿Qué mejor sería poder trabajar de manera conjunta y no de manera contradictoria? Finalmente nos orienta y nos rectoriza una constitución, y tenemos que garantizar los derechos que están establecidos en la Constitución. De nuestra parte, justamente estamos en esta línea de trabajo, y estaremos atentos a recibir y a garantizar estos derechos culturales, y para ello, de una manera cooperativa o de una manera tal vez incluso deliberativa, aportar a que también el Estado Nacional cumpla con estas garantías a los derechos sociales, culturales, económicos y de soberanía nacional, porque no están separadas las cosas. Entonces, en la medida siempre de lo posible, hemos tratado de que esto se haga en estos meses del que tengo experiencia, te digo así, y esperamos que esto mejore y sea más fuerte en los meses futuros y en adelante para el país, porque el país ha estado muy golpeado por la inacción y el desmantelamiento de lo público. Y sin la reconstrucción de lo público ahora, es bien difícil dar frente o dar solución, orientar la solución que requiere el país y la ciudad. Se nos viene la corriente del Niño, estamos en medio de una crisis mundial,
hay una expansión del capitalismo informal, del narcotráfico, hay un empobrecimiento de la gente, hay un deterioro del espacio. Entonces, si no atendemos las instituciones públicas, si no apoyamos las instituciones públicas, el retorno de los derechos a la sociedad y no la fortalecemos, la crisis va a ser devastadora. Entonces, no puedo sino apostar a que en los próximos meses podamos contribuir de la manera más estrecha con el gobierno nacional. Perfecto. Y finalmente, secretaria, para diciembre, ¿qué se viene como la principal agenda de actividades que desarrollarán, que generalmente suele ser muy esperada para el cierre de año? Sí, bueno, de aquí a diciembre tenemos unos meses en los que vamos a ver activados. El mes de septiembre es el mes del patrimonio, entonces tendremos discusiones, conmemoraciones del patrimonio de la ciudad de Quito, que fue una de las primeras ciudades en el mundo en ser declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las nociones de patrimonio han cambiado, ya no es solamente los edificios o las antiguas iglesias de origen hispánico o criollo, sino también son los patrimonios intangibles, quiere decir las culturas sociales, las culturas de convivencia, las culturas ancestrales. Luego, ese es el mes del patrimonio. Ahí vamos a lanzar el premio Quitucara, que es un premio al patrimonio, a la fiesta popular ancestral más importante de la ciudad. Se han presentado 29 proyectos sumamente interesantes. Tenemos ahora un mapeo de cuáles son estas fiestas tradicionales, de las cosas que más interesantes, y vamos a presentar noticias sobre esto y premiar. Va a ser muy lindo eso. En noviembre es el mes de nuestra cultura. Tú sabes, es tan importante todo lo que es la cultura de los difuntos, funerarias, nuestra comida ancestral. Le vamos a dar una dimensión urbana amplia, curadurías en museos, interpretaciones, movilización de poblaciones para conocer esta cultura funeraria que nos marca el mes de noviembre siempre. Y también es un mes de resistencia, octubre y noviembre. De ahí el mes de diciembre. Entonces me gusta hablar de la llegada ahí, porque es importante no reducir la cultura a dos grandes conciertos, porque la cultura es bien compleja y mucho más rica. Sin embargo, no vinimos aquí a aguar la fiesta, sino al contrario, a activarla de la manera más rica y con tintes contemporáneos. Por algo somos una nueva generación de gente que está trabajando en la cultura. Bueno, yo no soy tan nueva, pero estoy atenta a los jóvenes y de todas maneras soy de una generación que requiere aportar con su propia agenda a lo que es la fiesta, a lo que se entiende como la cultura en la ciudad. Entonces, para el mes de diciembre tenemos grandes cosas súper interesantes. Tenemos obviamente el Quito Fest, que no se le puede soltar la mano, así como no se le soltó la mano al Festival de Blues y al Rock Cotocollao, que este fin de semana tuvimos Rock Cotocollao en la Plaza Central de Cotocollao, el Festival de Blues y el Festival del Maíz en Los Chillos. Asimismo, no le soltaremos jamás la mano a las expectativas que la gente tiene de este concierto súper interesante de música contemporánea y alternativa, que es el Quito Fest. Esto a finales de noviembre, principios de diciembre. Para las mismas fechas tendremos el gran encuentro del libro, que es el encuentro preparatorio para la gran feria del libro que tendremos en el mes de mayo. Es una primera feria del libro, pero no le llamamos así porque queremos prepararle de la manera más fuerte a la del próximo año, que está verdaderamente en nuestros terrenos de planificación. En este año, entonces, vamos a tener la gran feria del libro, el gran encuentro del libro y de la profesionalización de la feria del libro en el Parque Bicentenario, en el Centro de Exposiciones. Al mismo tiempo, con pocos días de diferencia o incluso se entrecruzan, el Quito Fest y luego las fiestas de Quito con sus versiones tradicionales y algunos tintes más contemporáneos que le queremos dar. Bueno, ahí tenemos entonces parte de las actividades que podremos ver más adelante. Y bueno, nosotros desde las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos quedamos, por supuesto, expectantes de todo lo que se desarrolle en la Secretaría de Cultura, y habrá una nueva oportunidad para seguir conversando de otros temas puntuales que se han ido saltando en esta entrevista. Queremos agradecer a Valeria Coronel, Secretaria de Cultura. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por la entrevista. Espero que podamos seguir dialogando porque es bastante amplia la tarea de la Secretaría, tiene un encargo inmenso. Esta es una ciudad gigante y además es capital, la ciudad de Quito, pero al mismo tiempo les invito, es decir, espero que sigamos conversando, pero al mismo Ah, tiempo les invito a ver nuestra agenda cultural en quitocultura.com, donde están todos los eventos culturales que estamos preparando, que son todavía son bastantes para el mes de septiembre. muchas gracias, Secretaria. Gracias también, Darío. Un abrazo. Hasta luego.